El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados que se deslizaban lentamente sobre la tierra. Las colinas respiraban serenidad, y el murmullo de las aves saludaba el nuevo día. Allí, entre los senderos polvorientos que unían aldeas y campos, caminaba un hombre de mirada firme y paso tranquilo. Su nombre era Jesús. Aún no muchos lo conocían fuera de su tierra natal, pero había algo en su presencia que despertaba confianza. No era simplemente la serenidad de su voz ni la claridad con la que hablaba, era una fuerza invisible, un magnetismo que atraía a quienes lo rodeaban. La gente encontraba en él un alivio extraño, como si su sola cercanía ofreciera descanso al corazón cansado. Jesús no caminaba solo. Un pequeño grupo lo acompañaba, hombres sencillos que habían dejado atrás redes, campos y mesas de trabajo para seguirle. Entre ellos estaba Simón, un pescador de carácter fuerte y palabras rápidas, también su hermano Andrés, más sereno, quien había sentido desde el principio que algo grande estaba por comenzar. Estaba también Jacobo, siempre atento, y Mateo, un recaudador que había cambiado la frialdad del dinero por la calidez de un nuevo propósito. Eran hombres comunes, con historias comunes, pero todos unidos por una certeza, que aquel hombre a quien llamaban maestro los conducía hacia un destino mayor de lo que jamás hubieran imaginado. El grupo avanzaba hacia una aldea cercana, donde la gente se había reunido tras escuchar rumores de que Jesús hablaba con autoridad y sanaba a los enfermos. Los rumores habían corrido como fuego sobre rastrojo, una mujer que llevaba años postrada había vuelto a caminar, un niño enfermo de fiebre había recuperado la vida en sus ojos, y un hombre atormentado por voces oscuras ahora descansaba en paz. La aldea los recibió con expectación. Los niños corrieron al frente, las mujeres interrumpieron sus tareas, y los ancianos, con paso lento pero firme, se acercaron para ver con sus propios ojos. En medio de aquel bullicio, Jesús no se mostró ni altivo ni distante. Al contrario, su rostro reflejaba cercanía. No había en él un gesto de arrogancia, sino una humildad serena, como si supiera exactamente qué necesitaba cada corazón. Una mujer, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a él. Sus manos temblaban mientras le mostraba a su pequeño hijo, cuyo cuerpo se retorcía bajo el peso de una enfermedad. El niño respiraba con dificultad, y el silencio cayó sobre la multitud. Todos esperaban. Jesús se inclinó, acarició suavemente la frente del niño y levantó los ojos al cielo. No pronunció palabras complicadas ni fórmulas largas. Solo un susurro, apenas audible, como una oración íntima. Y de pronto, la respiración del niño se calmó. Sus ojos se abrieron brillantes y claros, y el murmullo de asombro recorrió a la multitud como un río desbordado. El corazón de la gente ardía. Algunos gritaban de alegría, otros lloraban en silencio. Los discípulos se miraban entre sí, sorprendidos una vez más por lo que sus ojos contemplaban. Para ellos, cada día junto a Jesús era un descubrimiento, un nuevo paso en un camino que no terminaba de revelarse por completo. Cuando la multitud se calmó, Jesús tomó la palabra. Su voz era firme, pero llena de ternura. No tengan miedo. El amor de Dios está cerca. No es un amor distante ni frío, es un amor que toca sus heridas, que conoce su hambre y que escucha sus lágrimas. Cada palabra se clavaba en lo profundo del corazón de los presentes. No hablaba como los maestros de la ley, que se aferraban a reglas y tradiciones. Sus palabras tenían vida, traían alivio y esperanza. Hablaba del reino de Dios como de algo cercano, como si ya estuviera latiendo entre ellos. Uno de los ancianos de la aldea, con voz quebrada por los años, preguntó: «Maestro, ¿qué debemos hacer para ser parte de ese reino?». Jesús lo miró con compasión y respondió: «Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y amen a su prójimo como a ustedes mismos». Un silencio reverente envolvió a la multitud. Nadie discutió, nadie replicó. En esas palabras había una verdad que no necesitaba explicación. Era simple, pero al mismo tiempo, desafiaba cada rincón del corazón humano. Los discípulos, que escuchaban atentamente, sentían el peso de esas palabras. Sabían que seguir a Jesús no sería un camino fácil. Significaba renunciar a viejas formas de vida, a seguridades, a comodidades. Pero al mismo tiempo, dentro de ellos había una certeza inquebrantable: no había vuelta atrás. El camino que habían emprendido era el único que deseaban recorrer. La tarde comenzó a caer, y la multitud poco a poco se dispersó, aunque muchos se resistían a marcharse, como si temieran que al alejarse de Jesús pudieran perder aquella paz recién hallada.
Los discípulos ayudaron a atender a los últimos enfermos que se acercaron, y cuando el sol comenzó a ocultarse, el grupo retomó su camino. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado, Simón rompió el silencio. Maestro, hoy vimos algo que nunca olvidaré. Ese niño, parecía muerto, y ahora corretea como si siempre hubiera estado sano. ¿Cómo es posible? Jesús lo miró y respondió con calma. La vida que ves no viene de mí solo, sino del Padre que me envió. Yo vine para mostrarles que el amor de Dios es más fuerte que la enfermedad, más fuerte que el miedo, más fuerte incluso que la muerte. Los discípulos guardaron silencio, dejando que esas palabras se quedaran grabadas en lo profundo de su ser. Cada uno comprendía que lo que estaban viviendo superaba cualquier entendimiento humano. El camino apenas comenzaba, y aunque aún no sabían lo que les esperaba, en sus corazones ardía una convicción, que caminar al lado de Jesús era caminar hacia la verdad, hacia la vida misma. Y así, bajo las estrellas, continuaron su marcha. No eran muchos, no eran poderosos, pero había en ellos una certeza que los sostenía: el reino de Dios estaba cerca, y ellos eran testigos de su llegada. La noche había sido larga. Los discípulos descansaban alrededor de una fogata improvisada, mientras el viento del desierto silbaba entre las piedras y movía las brasas que iluminaban sus rostros cansados. Jesús, sin embargo, se había apartado un poco. Había subido a una pequeña colina cercana y, en silencio, elevaba su corazón al Padre. No necesitaba muchas palabras. Sus oraciones eran como conversaciones íntimas, profundas, nacidas del amor y la confianza. Cada madrugada buscaba aquel espacio de soledad para hablar con Dios, como un hijo que confía plenamente en la voz de su Padre. Cuando regresó junto a los suyos, el cielo comenzaba a pintarse de azul claro. Simón fue el primero en hablar, frotándose los ojos aún somnolientos. Maestro, todos te buscan. La gente de las aldeas cercanas pregunta por ti, quieren escucharte y ver lo que haces. Jesús sonrió suavemente. Entonces vayamos a ellos. He venido para anunciar la buena noticia del reino en cada rincón. Así, retomaron el camino. A cada paso, nuevos rostros se sumaban al grupo, atraídos por los rumores que se extendían de boca en boca. Había campesinos con manos endurecidas, mujeres cargadas de preocupación, jóvenes en busca de sentido, ancianos que esperaban una última esperanza antes de partir de este mundo. Una tarde llegaron a un lugar donde las multitudes eran tan grandes que apenas podían moverse. Jesús subió a una pequeña ladera, y desde allí habló. No gritaba, pero su voz se alzaba clara y firme, alcanzando cada rincón como si el viento mismo la llevara. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo con calma. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cada palabra caía como semilla sobre un terreno sediento. Algunos lloraban, otros asentían con la cabeza, y otros más se quedaban en silencio, sin saber cómo responder, pero sintiendo que aquello tenía un peso eterno. Entre la multitud había un joven llamado Efraín, que cargaba en su rostro la dureza de una vida de injusticia. Había perdido a su padre en manos de soldados, y la amargura lo acompañaba desde entonces. Al escuchar a Jesús hablar de justicia, su corazón se estremeció. No entendía del todo, pero algo en esas palabras le hacía creer que la vida podía ser diferente. Jesús lo miró desde la ladera, como si hubiera leído en lo profundo de su alma, y añadió: Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Efraín. Nunca había sentido que la misericordia pudiera ser también para él. La enseñanza continuó. Jesús habló del perdón, del amor hacia los enemigos, de la pureza del corazón. No eran palabras fáciles, al contrario, eran como un fuego que quemaba viejas costumbres y exigía un cambio radical. Pero al mismo tiempo, eran palabras que encendían esperanza. Cuando terminó, la multitud permaneció en silencio. Nadie quería moverse. Había un aire de reverencia, como si el cielo se hubiera inclinado para abrazar la tierra. Más tarde, cuando descendieron de la ladera, un hombre cubierto de llagas se acercó tambaleante. Era un leproso. La gente retrocedió al instante, temiendo el contagio. El hombre cayó de rodillas, con la voz quebrada. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Los discípulos contuvieron el aliento. Nadie se acercaba a un leproso. Pero Jesús, sin dudar, extendió su mano y lo tocó. Quiero. Se limpió. Y al instante, la piel del hombre se volvió clara,
sin rastro de enfermedad. La multitud estalló en gritos de asombro, mientras el hombre caía rostro en tierra, llorando de alegría. Simón susurró a Jacobo: ¿te das cuenta? Él no solo sana cuerpos, sana el alma. Los días se sucedían así, enseñanzas que abrían corazones, milagros que devolvían vida, encuentros que transformaban destinos. Pero junto con la admiración, comenzaban a surgir voces de duda. Algunos fariseos y maestros de la ley, al escuchar lo que Jesús decía, se indignaban. No soportaban verlo acercarse a los pobres, sentarse a la mesa con pecadores, ni tocar a los impuros. Para ellos, aquello era una amenaza al orden que habían defendido por generaciones. Un día, mientras enseñaba en una casa abarrotada, 4 hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Pero la multitud era tan grande que no podían entrar. Entonces subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron al hombre justo delante de Jesús. La gente contuvo la respiración. Jesús miró al hombre y dijo con ternura: Hijo, tus pecados te son perdonados. Los maestros de la ley, que estaban presentes, murmuraron indignados: ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y dirigiéndose al paralítico, ordenó: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre gritos de alegría. El asombro llenó a todos, y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa igual. Pero los líderes religiosos no compartían el gozo. Desde aquel día, comenzaron a planear cómo enfrentar a Jesús, pues sus palabras y acciones desafiaban su autoridad. Efraín, aquel joven que había escuchado el sermón en la ladera, estaba entre la multitud ese día. Al ver al paralítico caminar, sintió que no había duda, el reino de Dios había llegado, y él quería ser parte de esa historia. Por la noche, junto a la fogata, los discípulos compartían en voz baja lo que habían visto. Algunos estaban asombrados, otros inquietos. Mateo, el antiguo recaudador, confesó: a veces me pregunto cómo es posible que nos haya elegido a nosotros. No éramos los más sabios ni los más santos. Jesús lo escuchó y, con una sonrisa tranquila, respondió: no he venido a llamar a justos, sino a los que saben que necesitan perdón. El silencio cayó sobre el grupo. En esas palabras comprendieron que el Maestro no había escogido por méritos, sino por amor. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, cada uno de ellos se sintió parte de un propósito más grande que sus vidas pasadas. Aún no entendían todo, pero sabían que habían encontrado el camino. El viaje apenas comenzaba, y con cada paso, el eco de las palabras de Jesús se extendía más y más, despertando esperanza en unos y oposición en otros. El reino que anunciaba no era un trono hecho de oro ni un ejército poderoso, sino un reino invisible, sembrado en los corazones. Y aunque pocos lo comprendían del todo, aquellos que lo seguían sabían que estaban siendo testigos de algo eterno. El sol caía lentamente sobre el lago de Galilea, tiñendo las aguas de tonos dorados y plateados. Los discípulos, agotados después de un largo día de enseñanzas y sanidades, se preparaban para cruzar al otro lado en una barca de madera. El aire olía a sal y a redes húmedas, y el murmullo de las olas era un arrullo constante. Jesús, sereno, se acomodó en la popa. El cansancio del día lo envolvía como un manto, y pronto se quedó dormido, recostado sobre un cojín improvisado. Al principio, el viaje parecía tranquilo. Jacobo y Andrés, expertos en esas aguas, remaban con seguridad, mientras los demás compartían entre risas los recuerdos de lo vivido. Pero de pronto, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes pesadas se amontonaron con rapidez, y un viento helado descendió sobre el lago. Las olas crecieron de manera inesperada, golpeando la barca con fuerza. El agua comenzaba a entrar, y cada golpe parecía amenazar con partirla en dos. Simón, acostumbrado a tormentas, palideció al ver la magnitud de aquella. «Rápido, saquen el agua», gritó, mientras trataba de mantener el timón firme. Los discípulos se agitaban, desesperados. Las olas los cubrían, el viento aullaba como un animal salvaje, y la barca crujía como si fuera a romperse. El miedo se apoderó de sus corazones. Entonces alguien gritó: «Despierten al Maestro. Vamos a morir». Corrieron hacia Jesús, que seguía durmiendo en paz en medio del caos. Lo sacudieron con desesperación. «Señor, sálvanos. Nos hundimos». Jesús abrió los ojos. Su mirada,
tranquila, contrastaba con el terror en los rostros de sus amigos. Se levantó lentamente, se puso de pie sobre la barca que se tambaleaba y, mirando al viento y al mar, levantó su voz. «Calla. Enmudece». Y en un instante, el viento cesó. Las olas se calmaron hasta quedar como un espejo sereno. El silencio se apoderó del lago. Solo quedaba el sonido lejano de algunas aves nocturnas. Los discípulos se miraban entre sí, boquiabiertos, empapados pero inmóviles. Jesús los miró con ternura y dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Nadie respondió. El asombro los sobrepasaba. Jacobo susurró apenas: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? El viaje continuó en silencio. Cada uno, en su interior, meditaba lo que acababa de presenciar. No era solo un hombre sabio, ni solo un sanador. Había en él una autoridad sobre la misma naturaleza. Cuando llegaron a la otra orilla, aún con el eco de la tormenta en sus corazones, los recibió un escenario inquietante. De entre las tumbas cercanas salió un hombre desfigurado, con cadenas rotas colgando de sus muñecas. Su mirada estaba perdida, y su cuerpo, cubierto de heridas, mostraba la violencia de una vida atormentada. «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?», gritó con una voz que parecía múltiple, como un coro desgarrado. Los discípulos retrocedieron aterrados, pero Jesús avanzó sin miedo. Su voz fue firme, clara, como un rayo en medio de la penumbra. «Sal de este hombre, espíritu impuro». El hombre cayó al suelo, retorciéndose, mientras su voz clamaba: «¿Somos muchos?». Jesús lo miró con compasión. Aquel no era un enemigo, era un hijo de Dios esclavizado por fuerzas oscuras. Con autoridad, ordenó que los espíritus lo dejaran. Y así fue. Con un grito final, lo abandonaron, y el hombre quedó tendido en silencio. Al levantarse, sus ojos habían cambiado. Ahora estaban claros, llenos de calma. La multitud que se había acercado para mirar murmuraba sorprendida. Algunos, temerosos, le pedían a Jesús que se marchara. No podían comprender tal poder. El hombre liberado, con lágrimas en los ojos, suplicó: «Déjame ir contigo». Pero Jesús le respondió con ternura: «Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti». Así, aquel hombre se convirtió en un testigo viviente. Su historia correría por toda la región, preparando corazones para lo que vendría. Los discípulos, aún impresionados, continuaron su camino con Jesús. Cada experiencia parecía más grande que la anterior. Era como si el reino que él anunciaba se manifestara en escenas que desafiaban toda lógica humana. Al regresar al otro lado del lago, una multitud ya los esperaba. Entre ellos, un jefe de la sinagoga llamado Jairo se abrió paso, cayendo a los pies de Jesús. Su voz temblaba de desesperación. «Mi hija está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que viva». Jesús aceptó ir con él. La multitud lo seguía, apretujándose. En medio del gentío, una mujer enferma desde hacía 12 años, que había gastado todo en médicos sin encontrar alivio, se acercó por detrás. Con el corazón latiendo fuerte, pensó: «Si tan solo toco su manto, seré sana». Se abrió paso con dificultad, extendió la mano y rozó el borde de su vestido. En ese instante, sintió que la enfermedad la abandonaba. Su cuerpo fue liberado de años de dolor y vergüenza. Jesús se detuvo. «¿Quién me ha tocado?». Los discípulos, confundidos, respondieron: «Maestro, todos te aprietan, y preguntas quién te tocó». Pero Jesús insistió: «Alguien me tocó, porque poder salió de mí». La mujer, temblando, cayó a sus pies y confesó todo. Jesús la miró con ternura y dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz». Mientras aún hablaba, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». El corazón de Jairo se quebró, pero Jesús lo miró a los ojos y le dijo con calma: «No temas. Solo cree». Al llegar a la casa, encontraron llanto y lamento. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Simón, y entró en la habitación de la niña. Tomó su mano y dijo con voz suave: «Niña, levántate». Y la niña abrió los ojos, se incorporó y comenzó a caminar. Sus padres, entre lágrimas, la abrazaban sin poder creerlo. Jesús, con una sonrisa, les pidió que le dieran algo de comer y que no contaran a nadie lo sucedido. Aquella noche, mientras salían de la casa, los discípulos apenas podían contener la emoción. Simón, en voz baja, dijo: «¿Cada día me convenzo más?».
Él tiene palabras de vida. No hay nadie como Él. Jesús caminaba delante de ellos, en silencio. Su rostro reflejaba la serenidad de quien sabía que cada milagro era más que un prodigio, era un anticipo del reino de Dios, que se extendía, silencioso pero imparable, en corazones dispuestos a creer. Y así, entre tormentas calmadas, cadenas rotas, multitudes expectantes y vidas restauradas, la historia continuaba. El Maestro no se detenía. El reino seguía avanzando. Los días pasaban, y con ellos crecía el rumor de lo que Jesús hacía. Aldea tras aldea, la gente lo buscaba, como quien busca agua en medio de la sequía. Había hambre de palabras que sanaran, de gestos que devolvieran esperanza. Y donde quiera que él iba, las multitudes lo seguían. Una mañana, al borde de una ladera amplia que se extendía hacia el mar de Galilea, la multitud se reunió una vez más. Eran miles, hombres y mujeres, niños en brazos, ancianos apoyados en bastones. Habían caminado largas horas, sin importar el cansancio ni la falta de provisiones. Querían escuchar al Maestro. Jesús los miró y, en lugar de ver un grupo anónimo, vio rostros concretos, madres que cargaban su preocupación, jóvenes que soñaban con un futuro distinto, ancianos que anhelaban consuelo. Su corazón se conmovió. Se volvió a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de esta gente. Han estado conmigo todo el día y no tienen que comer. No quiero despedirlos así, no sea que desfallezcan en el camino». Simón levantó las cejas, incrédulo. «Maestro, estamos en un lugar desierto. ¿De dónde vamos a sacar pan para tantos?». Jesús lo miró con calma. «¿Cuántos panes tienen?». Andrés, después de preguntar entre la gente, regresó con una sonrisa nerviosa. «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero, ¿qué es eso para tantos?». Jesús tomó los panes y los peces, y pidió a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego, levantando la mirada al cielo, pronunció una oración sencilla de gratitud. Después partió los panes y los fue entregando a los discípulos. Algo inexplicable sucedió. A medida que repartían, el pan no se terminaba, los peces no escaseaban. Canasta tras canasta se llenaba, hasta que cada hombre, mujer y niño comió hasta saciarse. El murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos lloraban, otros reían, otros simplemente guardaban silencio, incapaces de comprender lo que habían vivido. Al final, cuando recogieron lo que sobró, llenaron 12 canastas. Los discípulos se miraban entre sí con incredulidad. Lo imposible había ocurrido ante sus propios ojos. Jacobo, con la voz entrecortada, murmuró: «Él no solo alimenta el cuerpo, alimenta el alma». Efraín, aquel joven que había sentido despertar su corazón en el sermón de la ladera, estaba allí también. Sostenía en sus manos un trozo de pan, y lo miraba como si fuera un tesoro. Sabía que aquello no era un simple alimento, era un signo del amor de Dios, partido y compartido para todos. Al caer la tarde, la multitud, exaltada, comenzó a murmurar entre sí: «Este es el profeta que debía venir. Hagámoslo nuestro rey». Pero Jesús, percibiendo lo que intentaban, se apartó solo hacia la montaña. No había venido para tomar un trono humano ni para alzar un ejército. Su reino era distinto, invisible a los ojos, pero más poderoso que cualquier imperio. Los discípulos, mientras tanto, bajaron hacia la barca. La noche avanzaba, y el lago estaba oscuro bajo el cielo estrellado. Remaban con esfuerzo, pero el viento les era contrario. De pronto, entre las olas, vieron una figura caminando sobre el agua. El miedo los sacudió como un relámpago. «Es un fantasma», gritaron. Pero la voz de Jesús se alzó sobre el viento. «Tranquilos. Soy yo. No tengan miedo». Simón, con el corazón latiendo desbocado, se atrevió a responder: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Y Simón, temblando, bajó de la barca. Dio un paso, luego otro, y por un instante sintió lo imposible bajo sus pies. Pero al ver el viento fuerte, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», clamó. Al instante, Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los discípulos cayeron de rodillas, y con voces temblorosas confesaron: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». La travesía continuó, y al llegar a la orilla, la gente ya los esperaba. Traían a los enfermos en camillas,
los colocaban en plazas y pedían que tan solo pudieran tocar el borde del manto de Jesús. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. El contraste era cada vez más claro. Para los sencillos, Jesús era vida, consuelo y esperanza. Pero para los líderes religiosos, su creciente influencia era una amenaza. Se acercaban, con preguntas tramposas, buscando atraparlo en contradicciones. Maestro, le dijeron un día, tus discípulos comen sin lavarse las manos según la tradición de los ancianos. Jesús los miró con firmeza y respondió. Ustedes honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de él. Se aferran a tradiciones humanas y dejan de lado el mandamiento de Dios. Las palabras resonaron como un golpe. Muchos se escandalizaron, pero los discípulos comprendieron que su maestro no había venido a sostener viejas estructuras, sino a revelar el corazón verdadero de Dios. Tiempo después, mientras atravesaban las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros, que Elías. Y otros, que uno de los profetas. Entonces Jesús los miró a los ojos y preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón, con el corazón ardiendo, respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús sonrió y dijo: Bienaventurado eres, Simón. Eso no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los demás guardaron silencio, impresionados por la fuerza de aquel momento. Era como si un velo se hubiera corrido, y por un instante hubieran visto la verdad con claridad. Pero pronto Jesús añadió palabras que los desconcertaron. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado, que muera, y que resucite al tercer día. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. ¿Cómo podía el Mesías sufrir y morir? Simón, en un impulso, lo apartó y exclamó: No, Señor. Eso nunca te pasará. Jesús lo miró con firmeza. Apártate de mí, adversario. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El silencio cayó sobre el grupo. Comprendieron que seguir al Maestro no sería un camino de gloria humana, sino de entrega, de cruz. Al caer la noche, mientras descansaban bajo las estrellas, Jesús habló con ternura. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los discípulos guardaron esas palabras en lo profundo de su corazón, aunque aún no alcanzaban a comprender su alcance. El pan partido en el desierto, el agua bajo sus pies, la confesión de Simón, y la extraña promesa de sufrimiento. Todo formaba parte de un misterio mayor, un reino que nacía en medio de lo cotidiano y que, tarde o temprano, cambiaría la historia del mundo. El sol estaba alto cuando Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Simón, Jacobo y Juan, y los condujo hacia una montaña apartada. El aire era fresco, y cada paso alejaba más al grupo del bullicio de la multitud que siempre buscaba al Maestro. Al llegar a la cima, el silencio reinaba. Solo el viento susurraba entre las piedras y los arbustos. Allí, en medio de esa quietud, Jesús se detuvo para orar. Sus discípulos, cansados de la subida, se sentaron cerca, luchando contra el sueño. De pronto, algo extraordinario sucedió. El rostro de Jesús comenzó a brillar como el sol, y sus vestiduras resplandecieron con una blancura imposible de describir. La luz no era de este mundo, era como si el cielo mismo se hubiese abierto sobre la montaña. Simón y los otros, asombrados, se incorporaron de un salto. Ante sus ojos, Jesús no estaba solo. 2 figuras aparecieron junto a él, llenas también de gloria: Moisés, el gran legislador de Israel, y Elías, el profeta de fuego. Conversaban con Jesús como viejos amigos, hablando de lo que pronto habría de cumplirse en Jerusalén. El corazón de los discípulos latía con fuerza. Simón, sin saber bien qué decir, exclamó: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras hablaba, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz poderosa, más fuerte que el trueno pero llena de ternura. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escúchenlo. Los discípulos cayeron rostro en tierra, temblando de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó suavemente y dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, solo él estaba allí. La gloria había cesado, y todo parecía como antes. Pero en sus corazones sabían que habían visto un destello del reino. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó:
No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Las palabras los desconcertaron. Resurrección, muerte, sufrimiento, todo seguía siendo un misterio difícil de comprender. Al volver a la multitud, encontraron a los otros discípulos rodeados de gente. Un padre desesperado clamaba: Señor, trae misericordia a mi hijo. Tiene un espíritu que lo atormenta, y muchas veces lo lanza al fuego o al agua. Tus discípulos intentaron sanarlo, pero no pudieron. Jesús suspiró con dolor. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Se acercó al muchacho, y el espíritu lo sacudió violentamente. Pero Jesús lo reprendió con autoridad, lo liberó y lo devolvió sano a los brazos de su padre. La multitud, asombrada, glorificaba a Dios. Los discípulos, en privado, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús respondió con firmeza: por su poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: muévete de aquí para allá, y se movería. Nada les sería imposible. Los días avanzaban, y Jesús comenzó a hablar con más claridad de lo que se aproximaba. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos se entristecieron profundamente, incapaces de entender cómo aquel que calmaba tormentas y alimentaba multitudes podía hablar de sufrimiento y muerte. En el camino hacia Cafarnaúm, discutían entre ellos quién sería el mayor en el reino. Jesús, al percibirlo, los llamó y puso a un niño en medio de todos. El que quiera ser el primero, hágase servidor de todos. Les aseguro que si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los discípulos guardaron silencio. Una lección tras otra, Jesús transformaba su manera de ver la vida. El viaje continuó hacia Jerusalén. En una aldea samaritana, fueron rechazados con dureza. Jacobo y Juan, indignados, preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo sobre ellos, como hizo Elías? Jesús los miró con tristeza. No saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder vidas, sino a salvarlas. Y siguieron su camino, sin rencor. En otro momento, un hombre se acercó y dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús respondió con honestidad: Las zorras tienen guaridas, y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de los míos. Jesús le respondió: Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Sus palabras eran duras, pero también llenas de verdad. Seguirlo significaba una entrega total. Un día, Jesús designó a 72 discípulos más y los envió de dos en dos, a cada ciudad y lugar donde él había de ir. Les dio instrucciones claras. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Vayan ligeros, no lleven bolsa ni alforja. En la casa que los reciba, digan: paz a esta casa. Sanen a los enfermos y anuncien: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ellos partieron con obediencia, y al regresar, sus rostros brillaban de alegría. Señor, hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Jesús sonrió y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Pero no se alegren de que los espíritus se sujeten, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús levantó los ojos y oró con gozo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos, y las revelaste a los pequeños. Sus discípulos guardaban silencio, conmovidos. El Maestro no solo les enseñaba con palabras, sino con una vida que mostraba el corazón mismo de Dios. Un maestro de la ley, para ponerlo a prueba, preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Pero el hombre insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús contó una parábola que quedaría grabada en la memoria de todos, la de un hombre herido en el camino, ignorado por religiosos, pero auxiliado por un samaritano compasivo. Al final preguntó: ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve, y haz tú lo mismo,
concluyó Jesús. La jornada terminaba en Betania, en casa de Marta y María. Marta, ocupada en muchas tareas, se quejaba de que su hermana no la ayudaba, pues María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando sus palabras. Jesús la miró con ternura. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Efraín, que había seguido al maestro desde aquel sermón en la ladera, escuchaba en silencio. Veía cómo cada encuentro, cada gesto, cada historia, mostraba un reino distinto, lleno de verdad y de amor. Y en su corazón ardía la certeza de que aquel camino lo llevaría a una vida completamente nueva. El sol apenas asomaba sobre Jerusalén cuando Jesús, en un lugar apartado, elevaba su oración al Padre. Sus discípulos lo observaban en silencio. Había algo en su manera de orar que los conmovía, no era repetición fría, sino diálogo íntimo, como el de un hijo con su padre amado. Cuando terminó, uno de ellos se atrevió a pedir: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús los miró con ternura y dijo: Cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. El silencio fue profundo. Los discípulos comprendieron que no se trataba de fórmulas largas, sino de un corazón sincero que se abre al Padre con confianza. Jesús continuó: Supongan que uno de ustedes tiene un amigo, y va a medianoche a su casa y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un visitante ha llegado y no tengo que ofrecerle. Y el otro, desde dentro, responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. Les digo que, aunque no se levante a darle por ser su amigo, al menos por su insistencia se levantará y le dará lo que necesite. Así también les digo: pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá. El camino hacia Jerusalén continuaba. Jesús hablaba del reino con parábolas que eran semillas plantadas en los corazones. Algunas caían en tierra fértil y brotaban en fe, otras, en cambio, se perdían entre espinas o piedras. Un día, mientras enseñaba, una multitud se apretaba a su alrededor. De pronto, una mujer levantó la voz entre el gentío: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús, con una sonrisa suave, respondió: Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Sus palabras no eran desprecio, sino un recordatorio. Lo esencial no era la cercanía física, sino el corazón dispuesto a obedecer al Padre. Pero no todos recibían con alegría lo que decía. Algunos fariseos lo acusaban: Él expulsa demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús respondió con firmeza: Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pero si yo expulso demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Las multitudes se dividían. Algunos lo seguían con entusiasmo, otros murmuraban en secreto, y los líderes religiosos buscaban la manera de atraparlo. Mientras viajaban, Jesús recibió a un grupo de oyentes atentos. Entre ellos estaba un joven maestro de la ley que le preguntó con sinceridad: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo miró con cariño y le dijo: Conoces los mandamientos: no mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió: Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, con ternura y verdad, añadió: Una cosa te falta: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El rostro del joven se ensombreció. Sus riquezas eran muchas, y no pudo desprenderse de ellas. Jesús lo vio alejarse con tristeza, y dijo: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino. Los discípulos se asombraron. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús respondió: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Mientras seguían su camino, Marta y María lo recibieron nuevamente en Betania. María, como siempre, se sentó a sus pies, escuchando cada palabra. Marta, inquieta, no podía evitar pensar en el peso del servicio. Jesús, con dulzura, le repitió: Marta, Marta,
una sola cosa es necesaria. María ha escogido lo mejor. Era un recordatorio constante, lo esencial era estar con Él, no solo trabajar para Él. Un día, Jesús contó a sus discípulos una parábola sobre la oración constante. Había en una ciudad un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad vivía una viuda que le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo no quiso, pero al final pensó, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no me agote con sus ruegos. Y añadió, si así obra un juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Los discípulos escuchaban, comprendiendo que el Padre no es indiferente, sino cercano, atento, compasivo. No todo era enseñanza. También había momentos de confrontación. Algunos escribas y fariseos lo rodearon con preguntas capciosas. Maestro, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Jesús, percibiendo su intención, pidió una moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César, respondieron. Entonces dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Sus palabras desarmaban trampas y revelaban una verdad más profunda, todo lo que somos y tenemos pertenece al Padre. Una tarde, mientras caminaban, los discípulos discutían quién sería el más grande en el reino. Jesús se detuvo, miró a un niño que jugaba cerca y lo puso en medio de todos. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Porque el que es más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. El silencio envolvió al grupo. Una vez más, la grandeza que enseñaba Jesús no se medía en poder, sino en servicio y humildad. Con cada paso, los discípulos percibían que la tensión aumentaba. Los líderes religiosos se volvían más hostiles. Algunos intentaban tentarlo, otros buscaban acusarlo. Pero Jesús seguía firme en su propósito. Efraín, que había seguido al Maestro desde aquel sermón en la ladera, meditaba en todo lo que veía. Recordaba el pan multiplicado, la niña levantada, la voz en la montaña. Todo lo conducía a una conclusión que no podía negar. Jesús no era solo un maestro, era el mismo rostro de Dios entre ellos. Sin embargo, las palabras del Maestro sobre sufrimiento y muerte lo inquietaban. ¿Cómo podía el portador de tanta vida hablar de entrega y cruz? Efraín no lo entendía del todo. Pero en lo profundo de su corazón sabía que, fuera cual fuera el camino, no podía apartarse de él. El reino se extendía como un fuego imparable. Y cada día, Jesús encendía en sus discípulos una certeza más fuerte, que la victoria de Dios no se manifestaría en espadas ni en tronos humanos, sino en un amor dispuesto a entregarse hasta el final. El sol estaba en lo alto cuando Jesús y los discípulos llegaron a la orilla del lago de Galilea. Una multitud los esperaba, como si el aire mismo hubiera llevado la noticia de su llegada. Hombres, mujeres y niños se apiñaban, ansiosos por escuchar una palabra de esperanza. Entre ellos, algunos enfermos se acercaban con dificultad, otros con miradas llenas de ansiedad y súplica. Jesús, sin hablar de inmediato, los observó con compasión. Sus discípulos, acostumbrados a ver milagros, aún no podían acostumbrarse a la calma con que el Maestro enfrentaba la necesidad ajena. Él levantó los ojos hacia el cielo, y en un gesto que parecía casi natural, oró en silencio por cada rostro, por cada corazón, por cada necesidad que le era confiada. Entonces dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Tomás, con voz incrédula, preguntó: ¿con qué? Apenas tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús los miró con una sonrisa suave, como si supiera algo que ellos aún no comprendían. Tráiganmelos. Los discípulos lo obedecieron, colocando los panes y los peces frente a él. Jesús levantó los ojos al cielo y pronunció una bendición sencilla pero profunda. Luego, partió los panes y los peces, y comenzó a entregarlos a la multitud. Y ocurrió lo inesperado: cada mano que recibía encontraba suficiente, los panes y los peces se multiplicaban en sus manos, como si la generosidad de Dios se desbordara en abundancia. Los discípulos no podían contener su asombro. Andrés, que había estado contando los pocos panes, ahora se veía obligado a admitir: Señor, son más de 5.000. Jesús los miró con ternura, pero también con enseñanza. No se preocupen por la cantidad, aprendan a confiar en que Dios puede hacer más de lo que imaginamos. La fe no mide recursos, sino apertura del corazón. Al caer la tarde, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran hacia la otra orilla mientras él despedía a la multitud.
La brisa comenzaba a agitar el lago, y las olas golpeaban con fuerza la embarcación. El miedo se apoderó de algunos, pero Jesús permaneció en tierra, observándolos con una calma que parecía desafiar la tormenta. Horas después, mientras la barca luchaba contra el oleaje, Jesús apareció caminando sobre las aguas. Los discípulos, al principio, pensaron que era un fantasma. Pedro, siempre impulsivo, gritó: «Señor». «Tranquilo, Pedro. Soy yo. No teman». Pedro, en un arrebato de fe, bajó del barco y comenzó a caminar hacia él sobre el agua. Durante unos pasos avanzó con valentía, pero al sentir el viento en contra y el oleaje bajo sus pies, el miedo lo dominó. Comenzó a hundirse, y con un grito desesperado clamó: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mientras ambos subían al barco, el viento se calmó. La multitud, que había seguido la escena desde la orilla, cayó de rodillas, asombrada. «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Al día siguiente, la multitud se reunió nuevamente, ansiosa por escuchar y recibir. Jesús, percibiendo la necesidad no solo de alimento físico sino también espiritual, habló de la vida eterna. «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Los discípulos intentaron comprender. «Señor, ¿cómo podemos entender que esto que decimos y vemos es tan distinto de lo que necesitamos?». Jesús continuó: «Ustedes comen este pan y aún tienen hambre, beben esta agua y todavía sienten sed. Pero aquel que cree en mí tendrá alimento y bebida que nunca se agotará». La fe abre la puerta a la vida verdadera. La carne y el pan son temporales, pero el espíritu se nutre en mí eternamente. Muchos murmuraban entre ellos, confundidos. Algunos se alejaban, incapaces de aceptar que el camino del Maestro no se limitaba a milagros visibles, sino que pedía entrega y fe inquebrantable. Mientras tanto, Jesús se retiraba con los discípulos a lugares solitarios para enseñarles con más detalle. Les habló de humildad, servicio y sacrificio. Si alguien quiere ser el primero, será el último. Y el que sea el servidor de todos, será grande en el reino de Dios. Tomás, con su franqueza habitual, preguntó: «Señor, ¿cómo podemos servir a todos si no tenemos tiempo ni fuerzas para nosotros mismos?». Jesús lo miró y dijo: «El que se entrega por amor encuentra fuerzas donde parecía no haberlas». La generosidad verdadera no se agota, al contrario, se multiplica. Esa misma tarde, Jesús tomó a los discípulos hacia un monte cercano. El cielo comenzaba a oscurecerse, y las primeras estrellas aparecían tímidamente. Allí, en la soledad de la noche, les habló del reino, del juicio, y de la necesidad de permanecer vigilantes. «Cuídense de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. No acumulen riquezas para ustedes mismos, sino tesoros en el cielo. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón». Pedro, inquieto, preguntó: «Maestro, ¿cómo podemos vivir de manera que nuestro corazón no se pierda entre lo que vemos y tocamos?». Jesús respondió: «Confíen en Dios, busquen su reino y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. No se preocupen por el mañana, cada día tiene su propio afán». La noche avanzaba, y los discípulos se retiraron a dormir en tiendas improvisadas. Pero Jesús permaneció despierto, orando en solitario. Su comunión con el Padre era constante, y en sus palabras había una mezcla de humanidad y divinidad que llenaba de asombro incluso a los ángeles. A medianoche, mientras algunos discípulos lo observaban desde lejos, Jesús habló en voz baja, casi para sí mismo: «Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Que tu reino venga a través de la fe, no del miedo, del amor, no de la fuerza. Que aquellos que creen en mí encuentren vida eterna y esperanza verdadera». El aire estaba impregnado de una paz que sobrepasaba toda comprensión. Aunque los discípulos no comprendían todo, sentían que el Maestro caminaba entre ellos con una autoridad diferente a cualquier otro hombre. Su voz, sus gestos, su mirada transmitían algo que ninguna palabra podría encapsular por completo: la certeza de que el amor de Dios no falla y que la vida que Él ofrece trasciende cualquier necesidad terrenal. Al amanecer, la multitud regresó, y Jesús continuó enseñando, sanando y guiando. Cada acto, cada palabra, era una semilla plantada en corazones dispuestos. Algunos la recibirían y darían fruto, otros, por orgullo o miedo, la dejarían caer en el polvo. Pero él seguía, incansable, consciente de que cada pequeño acto de fe y cada gesto de amor construían un reino invisible que perduraría más allá de la vista humana.
Cuando los discípulos regresaban a la barca al final del día, reflexionaban sobre lo ocurrido, la multiplicación del pan, el caminar sobre las aguas, la enseñanza sobre el reino. Todo les parecía a la vez milagroso y aterrador, una invitación a confiar plenamente, a amar sin reservas, y a creer que lo imposible podía hacerse posible con fe. Y en medio de esa reflexión, comprendieron que la verdadera enseñanza de Jesús no era un camino fácil. No se trataba solo de milagros visibles, sino de transformación del corazón. Cada uno de ellos debía aprender a ser humilde, paciente, perseverante y compasivo, para poder transmitir aquel amor que todo lo sostiene. Al día siguiente, Jesús decidió llevar a sus discípulos a un monte cercano, lejos de la multitud que ya comenzaba a agotar su paciencia y sus curiosidades. El aire estaba fresco, y un ligero viento movía las hojas de los olivos que salpicaban la ladera. La caminata era silenciosa, cada discípulo reflexionaba sobre los eventos del día anterior, la multiplicación de los panes, los enfermos sanados, y la manera en que Jesús parecía anticipar cada necesidad antes de que se formulara siquiera la pregunta. «Maestro», preguntó Felipe mientras ascendían por un sendero empedrado, ¿por qué la gente se asombra tanto con los milagros? ¿No entienden que el reino de Dios está en cada uno de nosotros? Jesús lo miró con ternura, como si comprendiera la impaciencia que a veces nace del corazón humano. Filipo, los milagros son señales, no el fin en sí mismos. Muestran que Dios está cerca y que su poder se manifiesta donde hay fe. Pero muchos buscan el espectáculo, no la transformación interior. Aquellos que solo buscan lo visible, perderán lo esencial, la vida eterna que reside en la fe y la entrega. Mientras subían, Tomás, siempre escéptico, frunció el ceño. Maestro, nos habla de fe y transformación, pero ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras acciones reflejan tu voluntad y no nuestros propios deseos? Jesús se detuvo un instante, respiró profundo y señaló el horizonte donde el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Hijos, la prueba no está en lo que hacen los demás, ni siquiera en lo que hacen ustedes. La verdadera prueba está en el corazón. Cuando sus acciones nacen del amor puro, sin esperar recompensa, saben que están siguiendo mi voluntad. Pero si actúan por miedo, orgullo o deseo de reconocimiento, entonces se han perdido en su propio ego. Al llegar a la cima del monte, Jesús pidió a los discípulos que se sentaran en círculo sobre la hierba. La vista era impresionante, el lago de Galilea brillaba a lo lejos, y los valles y colinas se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La soledad del lugar parecía amplificar la enseñanza que estaba a punto de impartir. Hoy, dijo Jesús, les enseñaré sobre la luz que hay dentro de ustedes y cómo mantenerla encendida, incluso cuando todo a su alrededor parece oscuro. Los discípulos se inclinaron hacia adelante, atentos. Cada palabra del maestro parecía penetrar más allá de la mente, tocando directamente el corazón. El mundo les pedirá sacrificios, hijos míos. Les pedirá que renuncien a la comodidad, que enfrenten la injusticia, que amen incluso a quienes los odian. Pero sepan que cada acto de amor verdadero, cada gesto de compasión, tiene un efecto eterno. No lo verán siempre, y a veces se sentirán solos, pero su luz nunca se apagará mientras la mantengan viva en sus corazones. Pedro levantó la mano, su voz temblorosa. Maestro, ¿cómo podemos mantener esa luz cuando las dificultades nos golpean y sentimos que todo se pierde? Jesús sonrió, recordando las tormentas que ya habían enfrentado juntos, la persecución, la incredulidad, la duda. Pedro, cuando sientan que la luz se apaga, recuerden que no están solos. Cada oración sincera, cada acción de bondad, cada sacrificio por amor es un soplo que mantiene viva la llama. La fe se fortalece en la adversidad, y el amor se purifica en la dificultad. Mientras hablaba, la atención de los discípulos fue interrumpida por un sonido lejano, un grupo de hombres que intentaba escalar por un lado del monte, aparentemente buscando un encuentro con el Maestro. Jesús los observó con calma y les dijo a sus discípulos: vayan y ofrézcanles pan y agua. Enséñenles lo que significa servir sin esperar nada a cambio. Los discípulos, confundidos, comenzaron a repartir lo poco que tenían. Cada gesto, cada palabra amable, parecía multiplicarse en efecto, y pronto los hombres que habían llegado agotados y desanimados comenzaron a relajarse, a sonreír, a escuchar con atención. La lección se repetía: la generosidad nace de la fe, y la fe se refleja en acciones concretas. Al atardecer, cuando todos regresaron al campamento improvisado en la base del monte, Jesús pidió que trajeran un cordero que estaba siendo preparado para la cena. El aroma de la carne cocinándose llenó el aire,
y los discípulos comenzaron a comprender que incluso en las acciones más simples, la enseñanza podía manifestarse. Cuando compartan el pan, dijo Jesús mientras repartía el cordero, recuerden que el reino no se mide por cantidad, ni por prestigio, ni por reconocimiento. Se mide por amor y entrega. Cada pedazo que dan, cada palabra de consuelo que pronuncian, construye algo eterno. Andrés, observando a los hombres comiendo con gratitud, murmuró: nunca había pensado que servir pudiera ser tan poderoso. Jesús asintió. El poder verdadero no está en dominar, sino en dar. No está en imponerse, sino en sanar y restaurar. Aprendan esto, y encontrarán la verdadera paz. Después de la cena, Jesús llevó a los discípulos a un lugar apartado junto al lago. Allí, el reflejo de la luna sobre el agua parecía iluminar cada rostro con un resplandor sereno. Les habló del perdón, de la necesidad de reconciliarse incluso con aquellos que los han herido profundamente. El perdón no es solo para quien lo recibe, sino para quien lo da. Libera el alma de cadenas invisibles y permite que la paz llene sus corazones. Santiago, recordando conflictos recientes, preguntó: Maestro, ¿cómo podemos perdonar cuando sentimos que la traición es demasiado grande? Hijos, respondió Jesús, el perdón verdadero no ignora el daño, ni lo minimiza. Reconoce la herida y decide no permitir que el resentimiento gobierne el corazón. Perdonar es un acto de fe y de liberación. Les aseguro que quienes aprenden a perdonar encuentran una fuerza que supera cualquier adversidad. Aquella noche, mientras los discípulos descansaban, Jesús permaneció solo junto al lago. Su mirada se perdió en el horizonte, reflexionando sobre el camino que aún les esperaba. Sabía que la enseñanza de la luz, del pan, del servicio y del perdón era solo el inicio de una transformación que llevaría a cada uno a enfrentarse consigo mismo y con el mundo. En su corazón, Jesús entendía que los desafíos venideros serían mayores, y que cada uno de sus discípulos necesitaría recordar estas lecciones cuando el miedo, la duda o la desesperanza los asaltaran. Pero también sabía que la semilla estaba plantada, y que con tiempo, paciencia y fe, daría fruto abundante. Al amanecer, los discípulos despertaron y encontraron a Jesús sentado en silencio, mirando la orilla del lago mientras el sol comenzaba a brillar. Sin necesidad de palabras, comprendieron que la enseñanza de la noche anterior no había terminado. Todo lo que habían aprendido sobre el pan, la fe y el perdón debía ser vivido, no solo escuchado. Jesús se levantó y, con una voz firme pero amable, les dijo: Vamos. Hoy es un nuevo día para servir, para amar, para multiplicar lo que tienen. Recuerden siempre, el reino de Dios no se construye con oro, con poder o con imposiciones. Se construye con corazones dispuestos a amar y a dar. Los discípulos siguieron sus pasos, conscientes de que cada acto que realizaran, por pequeño que fuera, podría ser un milagro si se hacía con fe y entrega. Cada mirada, cada palabra, cada gesto sería una oportunidad de transformar el mundo a su alrededor, y de reflejar la luz que habían aprendido a reconocer en sus corazones. Y así, mientras el sol iluminaba el lago y las montañas, Jesús y sus discípulos comenzaron otro día de enseñanza, milagros y revelación, conscientes de que la verdadera prueba no estaba en los milagros visibles, sino en la fe que ellos debían cultivar y multiplicar cada día, en cada acto de amor y servicio. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma relativa, pero la paz siempre parecía frágil. Jesús continuaba enseñando a sus discípulos, combinando historias con actos que desafiaban la comprensión humana. La rutina del lago, con sus amaneceres rosados y sus aguas tranquilas, se convirtió en un escenario de aprendizaje constante. Una mañana, mientras el grupo navegaba en una barca pequeña hacia la otra orilla, un viento inesperado comenzó a soplar con fuerza. Las olas se elevaron y golpearon el casco del bote, mientras la barca se balanceaba peligrosamente. Los discípulos entraron en pánico, gritando y tratando de controlar la embarcación. Pedro, con el rostro pálido, clamaba: Maestro, no nos hundiremos. Jesús, sentado en la popa, permaneció tranquilo. Su voz, sin embargo, se alzó sobre el rugido del viento y el oleaje. Tengan fe. Pero la tormenta continuó, más feroz que cualquier otra que hubieran experimentado. Los discípulos miraban sus propias manos temblorosas, incapaces de mantener la calma, mientras cada ola parecía más alta que la anterior. Tomás murmuró entre dientes: No puedo, ¿esto es demasiado? Jesús se levantó lentamente y extendió sus manos hacia el cielo, como si abrazara la tormenta misma. Paz, dijo con una autoridad que parecía resonar en la misma esencia del viento.
Inmediatamente, el aire comenzó a calmarse. Las olas descendieron y el lago volvió a reflejar la luz del sol naciente, como un espejo impecable. Los discípulos permanecieron en silencio, sorprendidos y temblando por la experiencia. Pedro, finalmente, rompió el silencio. ¿Cómo es posible, maestro? El mundo, respondió Jesús con suavidad, está lleno de tormentas, tanto visibles como internas. La fe no elimina el peligro ni la adversidad, pero les da la fuerza para enfrentarlos. La tormenta es un espejo de la vida. Quien confía, aunque tiemble, descubre que la paz reside dentro de sí mismo. Esa noche, mientras el grupo acampaba cerca de la orilla, Jesús reunió a sus discípulos alrededor de una fogata. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en sus rostros, y el murmullo del lago acompañaba cada palabra del Maestro. El milagro no está en que el viento se calme, explicó, sino en que aprendan a mantener la calma cuando todo a su alrededor parece amenazante. La verdadera fuerza no proviene de dominar lo externo, sino de sostener la fe en lo que no se ve. Andrés, con un tono de voz vacilante, preguntó: Maestro, ¿cómo podemos ayudar a otros a mantener esa fe cuando están atrapados en sus propias tormentas? Jesús recogió un poco de arena y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Cada grano de arena representa un acto de amor, de paciencia o de guía. La fe no se impone, se ofrece. No pueden obligar a otro a creer, pero sí pueden sostener su mano mientras camina por la oscuridad. El ejemplo, la paciencia y la compasión son faros en la tormenta de otros. Al día siguiente, mientras caminaban por un sendero hacia un pequeño pueblo, llegaron a un lugar donde varias familias habían sido desplazadas por una reciente inundación. Casas destruidas, enseres perdidos, rostros desanimados, el impacto de la tragedia era palpable. Jesús se detuvo y los discípulos lo siguieron, conscientes de que allí había una lección que iba más allá de cualquier parábola. Vean, hijos míos, dijo Jesús, la fe no es un refugio pasivo. Es acción. Es estar presentes donde el dolor y la necesidad se encuentran, y ofrecer lo que puedan, aunque sea pequeño. Los discípulos comenzaron a ayudar, distribuyeron agua, compartieron alimentos, consolaron a los niños que lloraban, reconstruyeron techos improvisados con ramas y mantas. Cada acto parecía mínimo frente a la magnitud de la tragedia, pero Jesús observaba cómo los corazones de los discípulos se transformaban, de temor y duda, a compasión y determinación. Mientras tanto, Jesús caminaba entre los habitantes, tocando hombros, ofreciendo palabras de esperanza, y mostrando que incluso en la pérdida había lugar para la luz. Los aldeanos, al ver su sinceridad y la entrega de sus discípulos, comenzaron a recuperar una chispa de confianza y alegría. La tormenta externa había golpeado sus vidas, pero el corazón humano respondía con resiliencia cuando se sentía acompañado. Al caer la tarde, después de varias horas de trabajo, el grupo regresó al campamento improvisado. Exhaustos, se sentaron en silencio junto al fuego, observando cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. Jesús rompió el silencio. Hoy aprendieron algo importante: la fe no solo se practica en calma, sino también en medio de la adversidad. La verdadera prueba no es evitar la tormenta, sino mantener el corazón íntegro mientras atraviesan sus vientos. Pedro, con los ojos brillantes, reflexionó en voz alta. A veces he sentido que no soy suficiente, que no puedo enfrentar lo que viene. Pero hoy entendí que no se trata de ser invencible, sino de ser fiel en medio de la incertidumbre. Jesús sonrió, tocando suavemente el hombro de Pedro. Exactamente. La fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la decisión de actuar con amor a pesar del miedo. Cada vez que enfrentan la tormenta con corazón sincero, multiplican la luz en el mundo. Esa noche, antes de dormir, cada discípulo tomó un momento para reflexionar sobre lo aprendido. El lago, tranquilo bajo la luna, parecía un espejo de sus propias almas, reflejaba la serenidad que podían encontrar si elegían la fe sobre la desesperanza, la acción sobre la pasividad, el amor sobre el egoísmo. Jesús, mientras contemplaba las estrellas, sintió una profunda paz. Sabía que las lecciones que había impartido no serían comprendidas de inmediato, ni siempre seguirían el camino correcto. Pero la semilla estaba plantada en sus corazones, y con tiempo y dedicación, daría frutos abundantes, compasión, coraje y fe inquebrantable. Al amanecer del día siguiente, el grupo emprendió nuevamente su camino hacia Jerusalén. Cada paso parecía más consciente, más cargado de propósito. Los discípulos comenzaron a compartir entre ellos las enseñanzas, reforzando su comprensión y apoyándose mutuamente.
La tormenta en el lago ya no era solo un recuerdo, era un símbolo de todo lo que podrían enfrentar y superar, juntos y con fe. Mientras avanzaban, Jesús reflexionaba en silencio. Cada desafío que enfrentaran sería una oportunidad para enseñar, para mostrar que la verdadera fuerza no radica en controlar lo externo, sino en cultivar el corazón y sostener la luz interior. Los milagros visibles eran solo señales, pero los milagros verdaderos sucedían cuando la fe se transformaba en acción, y la acción en amor que se multiplicaba sin fin. En la barca que cruzaba el lago una vez más, los discípulos miraban a Jesús y comprendían que cada lección estaba conectada con la siguiente: la tormenta y la calma, la pérdida y la esperanza, el miedo y el amor. La vida no ofrecía atajos, ni respuestas fáciles, pero sí oportunidades para crecer, aprender y reflejar la luz del reino en cada acción. Pedro, con renovada convicción, susurró: Maestro, ahora entiendo. No se trata de esperar milagros, sino de ser el milagro para otros. Jesús asintió, con los ojos llenos de orgullo y amor. Exactamente, Pedro. Cada acto de bondad, cada momento de entrega, cada decisión de amar en medio del caos, es un milagro. Y recuerden, los milagros más grandes comienzan dentro de ustedes. El viaje hacia Jerusalén continuaba, y con cada paso, los discípulos sentían que algo profundo cambiaba dentro de ellos. Las enseñanzas de Jesús ya no eran solo palabras, se habían convertido en experiencias vividas, en lecciones que sus corazones habían asimilado a través de la acción, el miedo y la esperanza. Cada tormenta enfrentada, cada acto de compasión ofrecido, se había transformado en una semilla de luz que empezaba a florecer. Una tarde, mientras descansaban cerca de un olivar, Jesús se sentó en la tierra y los discípulos lo rodearon en círculo. La luz del sol caía sobre sus rostros, creando un halo que parecía irradiar paz y solemnidad. Jesús comenzó a hablar, y sus palabras flotaban sobre ellos como el aroma del incienso en el templo. Hijos míos, cada paso que han dado hasta ahora no ha sido en vano. Cada miedo que enfrentaron, cada duda que sintieron, cada lágrima derramada, ha sido un maestro silencioso. La verdadera fuerza del corazón humano se revela en su capacidad de elegir amor donde antes había miedo, y esperanza donde antes había desesperación. Juan, con el rostro aún marcado por el recuerdo de la tormenta en el lago, preguntó: Maestro, ¿cómo podemos recordar siempre estas lecciones cuando enfrentemos pruebas más grandes? Jesús tomó una piedra lisa del suelo y la sostuvo en la palma de su mano. Esta piedra representa la vida, dijo. Es sólida, firme y persistente. Pero su fuerza no reside solo en su resistencia, sino en la forma en que puede sostener lo que se coloca sobre ella. Sus corazones deben ser como esta piedra, firmes, pero capaces de sostener amor, compasión y fe, incluso en los tiempos más difíciles. Mientras hablaba, los discípulos comenzaron a comprender que la verdadera enseñanza no estaba solo en los milagros que Jesús realizaba, sino en la manera en que él mostraba cómo vivir en armonía con el mundo y con los demás. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de paciencia era un reflejo de la luz que podía habitar en ellos. El día siguiente trajo consigo otro desafío. Un hombre llegó corriendo desde el pueblo cercano, desesperado, gritando por ayuda. Su hijo, apenas un adolescente, había caído en un pozo mientras jugaba cerca del borde. La comunidad estaba aterrorizada, y nadie sabía cómo rescatarlo sin ponerse en peligro. Jesús se levantó con calma y los discípulos lo siguieron, mientras el hombre los guiaba hacia el pozo. Hijos, recuerden lo que hemos aprendido, dijo. La fe no es solo para nosotros, sino para todos los que sufren a nuestro alrededor. Sin dudar, Jesús descendió con cuidado al borde del pozo, mientras Pedro y Andrés sujetaban cuerdas y ramas para sostenerlo. Con voz firme pero tranquila, Jesús le habló al joven, que estaba asustado y llorando. No tengas miedo. Estoy aquí. Confía. Con paciencia y cuidado, logró sostener al chico y sacarlo del pozo. La multitud estalló en gratitud y asombro, pero Jesús no buscó la gloria, simplemente ayudó al joven y le devolvió la seguridad, recordando a todos que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto eterno. Recuerden, dijo Jesús a sus discípulos después, cada acto de amor y servicio es un milagro. No necesitan grandes gestos para cambiar la vida de alguien, la fe y la acción unidas son más poderosas que cualquier fuerza visible. Esa noche, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, los discípulos compartieron sus reflexiones. Pedro habló primero. He entendido que la fuerza no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Cada tormenta que enfrentamos, cada prueba que superamos,
nos enseña a ser mejores y más compasivos. María Magdalena, que los había acompañado durante gran parte del viaje, añadió: y también aprendí que la verdadera luz no se mantiene apagada por las dificultades. Incluso en la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido, la luz interior puede brillar si la dejamos crecer con amor y fe. Jesús los miró con ternura, sintiendo como cada discípulo comenzaba a comprender la esencia de su mensaje. La fe, la compasión y el amor no son conceptos abstractos, son fuerzas vivas que transforman el mundo, comenzando por el corazón de quien las practica. Durante los días siguientes, mientras se acercaban a Jerusalén, la enseñanza se intensificó. Jesús les habló sobre el perdón, la humildad y la paciencia, utilizando historias simples que reflejaban profundas verdades. Cada experiencia era un recordatorio de que el amor verdadero no exige sacrificios crueles ni divisiones, sino comprensión y reconciliación. Un día, mientras caminaban por un sendero empedrado, un grupo de hombres comenzó a discutir violentamente cerca del mercado. Uno de ellos había acusado injustamente a otro de robar. La tensión aumentaba, y la multitud se dispersaba, temerosa de involucrarse. Jesús se acercó y, con voz firme pero serena, les pidió que se detuvieran. No juzguen con ira, dijo, sino con compasión y justicia. Cada uno de nosotros es capaz de errar y de ser herido. La respuesta correcta no es la venganza ni la humillación, sino la oportunidad de corregir y aprender. Los hombres se calmaron lentamente, sorprendidos por la autoridad serena de Jesús. Comprendieron que la verdadera justicia no se imponía con miedo, sino con comprensión y empatía. Los discípulos observaron, aprendiendo que la paz y la armonía no se logran por la fuerza, sino por la sabiduría y el amor activo. Finalmente, llegó el día de su entrada a Jerusalén. Las calles estaban llenas de personas que habían escuchado de sus enseñanzas, y la multitud se unió en cantos y alabanzas. Jesús caminaba en medio de ellos, humilde, pero con la presencia de alguien que entendía el corazón humano más allá de las palabras. Los discípulos lo seguían, conscientes de que su vida había cambiado para siempre. Pedro, mirando a su alrededor, comentó: nunca imaginé que podríamos aprender tanto solo siguiendo a alguien que nos enseña con amor. Ni yo, dijo Juan. He visto milagros, sí, pero los milagros más grandes han sido en nuestros propios corazones. Jesús los escuchó y sonrió. Recuerden siempre que la fe verdadera, la compasión sincera y el amor incondicional son eternos. Son las semillas que, una vez plantadas, florecen incluso en los lugares más inesperados. Cada acto de bondad, cada decisión de amar y comprender, multiplica la luz en el mundo y sostiene la vida donde parece que todo se pierde. Mientras la multitud lo aclamaba, los discípulos comprendieron que las lecciones más importantes no estaban solo en los milagros visibles, sino en la transformación silenciosa de quienes habían aprendido a actuar con amor, incluso en la adversidad. La vida no sería perfecta, ni siempre fácil, pero la luz que ahora portaban era suficiente para enfrentar cualquier tormenta, para sostener a otros y para multiplicar esperanza. Esa noche, al acampar fuera de la ciudad, Jesús se sentó con ellos junto al fuego y concluyó: no busquen la perfección en el mundo, sino la integridad en sus corazones. No teman a las tormentas, pues cada una les enseñará algo valioso. Y nunca olviden, el amor verdadero no divide, sino multiplica. Los discípulos cerraron los ojos esa noche, sintiendo que sus corazones estaban llenos de una paz que antes no conocían. Sabían que los desafíos continuarían, pero ahora tenían la guía, la fe y la fuerza para enfrentarlos, y la certeza de que, aunque las tormentas vinieran, la luz interior siempre permanecería.